Vamos a escuchar a continuación una de nuestras teólogas también muy queridas. Yo, por supuesto, seguidor y fan de la doctora Emilce Cuda, que nos acompaña entonces desde la Universidad Nacional Arturo Jauretche y consultora de Cevitepal Celam. Muy bienvenida, Emilce, gracias por aceptar nuestra invitación. Te escuchamos atentos entonces para tu intervención. Bienvenida. Hola, ¿qué tal a todos y todas? Muchísimas gracias por esta invitación a este evento tan importante que es recordar la primera encíclica social de la Iglesia, que no es por supuesto el comienzo del pensamiento social de la Iglesia, pero sí de esta continuidad. Y yo voy a poner algo muy actual, y voy a comenzar por el discurso del nuevo presidente de los Estados Unidos, Biden, donde toda una campaña demócrata giró en torno a un discurso más bien en sentido bioético, en torno a temas como el género, el aborto, la eutanasia, y para sorpresa de todos, cuando el presidente da su discurso, no habla de todos esos temas, sino que pone al centro la persona del trabajador. Entonces todos se preguntan, bueno, ¿y de dónde le viene esto a Biden? ¿Será por ser católico? ¿Será que retoma la doctrina social de la Iglesia? Bueno, yo quiero contar un poquito que hay una conexión muy importante entre la Rerum Novarum y lo que se conoció como el americanismo en los Estados Unidos. En el siglo XIX, mientras en Europa teníamos una sociedad, una cultura laicista, los estados, aunque ya republicanos, todavía estaban atados a principios religiosos secularizados, como nos va a explicar años más tarde la teoría política. Mientras que en Estados Unidos ocurría todo lo contrario. Había una sociedad culturalmente muy religiosa, como lo destaca Alexis de Tocqueville en La democracia en América, donde llega a decir que la cultura y las costumbres religiosas iban a ser realmente lo que iban a contener esta nueva democracia liberal en el capitalismo, pero por el contrario, había un Estado que había separado Iglesia-Estado. Y eso lo hacen en la primera enmienda. Y ese es un impulso católico que viene de los irlandeses. Los obispos irlandeses, justamente, que habían sido expulsados de su Irlanda natal por pelear contra esta ley de veto que tenían de los británicos, ¿verdad? Y que caen en Estados Unidos. ¿Y en Estados Unidos qué hacen? Empiezan a organizar a los trabajadores migrantes que eran católicos, los empiezan a organizar incluso sindicalmente, abren universidades para los hijos de los trabajadores, y ahí nace lo que va a ser después esta doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué? Porque este primer movimiento del siglo XIX, del americanismo, que no es el americanismo que hoy está criticando Massimo Borghesi, ¿no? un americanismo neoconservador, neocon, como él lo llama, sino un americanismo que se pone del lado de los migrantes trabajadores, y en función de esta dignidad de la persona humana, que por supuesto es cristiana, empiezan a organizar una lucha por derechos. Y esto lo llevan, años después, a Europa, a una iglesia que estaba totalmente amenazada, que había perdido sus territorios, incluso su legitimidad dentro de los trabajadores, porque los trabajadores estaban siendo organizados por el Partido Comunista. En diálogo con el entonces Papa León XIII, logran que la Iglesia haga un giro y se ponga del lado del pueblo pobre trabajador. Ahí hay un origen de la Rerum Novarum. Y esto explica varias cosas. Esta posición que empieza en Estados Unidos en el siglo XIX, marca también la continuidad de la doctrina social de la Iglesia, porque justamente la Rerum Novarum lo que hace es denunciar la situación calamitosa y urgente en la que se encontraban los trabajadores, pero pone la responsabilidad en personas. Habla de los empresarios, del egoísmo de los empresarios. Esto va a cambiar. El Papa Francisco también habla de la situación calamitosa y urgente en la que se encuentran los trabajadores, porque el hilo conductor de toda la cuestión social, de las encíclicas sociales, tiene que ver con la situación de los trabajadores,
porque los pobres siempre son trabajadores, aunque estén desocupados, son trabajadores a los que se le niega plasmar su libertad y su dignidad en el trabajo. Lo que hace el Papa Francisco es decir que esta responsabilidad ya no es de los empresarios egoístas, es de un sistema que despersonaliza a su imagen y semejanza, que es el capitalismo, y que por ese motivo todos estamos atrapados, trabajadores y empresarios, en una trama de relaciones egoístas, que es a lo que llamamos capitalismo. Esto es una constante en la doctrina social de la Iglesia. Entonces, si uno tuviese que dividir en tres momentos de acuerdo al ver, juzgar y actuar del método teológico fuerte en Latinoamérica, uno podría decir que la Rerum Novarum es el momento de la denuncia, con León XIII, que Laborem Exercens, con Juan Pablo II, es el momento donde se consolida lo que él va a llamar la teología del trabajo, donde dice que el trabajo es el lugar donde el hombre realiza su esencia, que la dignidad humana tiene que ver con permitir la creatividad, viendo al hombre a imagen y semejanza de Dios, no en su libertad, sino en su capacidad creadora y recreadora del mundo. Y el tercer momento, diría yo, que son los documentos sociales del Papa Francisco, donde él va a desarrollar una teología de la creación. Y esto es importante porque la teología de la creación nos está diciendo dos cosas: que hay un Padre que es creador, por lo tanto todos somos hermanos de ese Dios que es Padre, y al mismo tiempo que la tierra es un don, por lo tanto cualquier apropiación absoluta de la tierra y de los bienes que la tecnología produce a partir de esos bienes creados es ilegal y ilegítima. Entonces, yo, años ya, a 130 años de la Rerum Novarum, no voy a sumar nada de lo que ya se ha dicho, pero es importante entender la centralidad del trabajo, por supuesto, y a partir de eso, marcar que el Papa Francisco no está rompiendo con una tradición, que esto de reforma de la Iglesia no implica abrir una nueva encíclica social, sino que hay una continuidad con la Rerum Novarum, porque al centro siempre está la persona del trabajador, solo que las lecturas en la doctrina social de la Iglesia se van ayornando de acuerdo a los conflictos coyunturales. Es decir, los principios son los mismos, los 4 principios de la doctrina social de la Iglesia, que es la dignidad humana, el destino universal de los bienes, la solidaridad, la subsidiariedad, pero que la acción que tenemos que pensar se tiene que situar de acuerdo al avance de la tecnología y al avance que van dando los distintos conflictos sociales. En ese marco, el Papa Francisco, en sus 2 encíclicas y también en todos sus documentos, realiza lo que yo voy a contar ahora, que me parece que es el esquema para poder pensar lo que él llama la concretezza. Porque el momento, así como el momento de la Rerum Novarum fue el momento de la denuncia, y el momento de la Laborem Exercens fue consolidar una teología del trabajo, es decir, el momento del juicio, del juzgar, del discernir, me parece que el momento del Papa Francisco es el momento del actuar. Y es por eso que ante esta situación, que no crea el virus, sino que es el detonante de una situación que ya venía acumulándose, él llama a una comisión mundial, que es la comisión post-COVID-19, donde llama especialistas de distintas disciplinas, incluso de distintos credos, para pensar concretamente cómo poder ofrecer respuestas a esta histórica situación calamitosa y urgente de los trabajadores. Entonces, si uno pudiese reconstruir el discurso social del Papa Francisco, si me lo permiten, y por supuesto es mi interpretación, al centro sigue estando la persona del trabajador, como en el comienzo lo marcó la Rerum Novarum. Alrededor de ese centro aparecen las prioridades, los conflictos principales de los que tenemos que hacernos cargo ya, porque la vida de cada trabajador cuenta. No puede una generación sacrificarse para que otra viva bien. Hoy, aquí y ahora, tenemos que hacernos cargo de ese sufrimiento. Al centro de la persona del trabajador. ¿Cuáles son esas prioridades? Las 3 T que él recoge de escuchar a los movimientos populares, que hoy hablamos ya de 4 T, son tierra, techo, trabajo y tecnología.
Pero para poder atender a esas demandas prioritarias, hay que poder identificar 4 amenazas, es decir, cuáles son las amenazas que impiden tierra, techo, trabajo y tecnología. Y estas 4 amenazas la enuncia esta comisión post-COVID, que es llamada del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, que hoy hemos tenido la presencia de Augusto Zampiri, un amigo personal a quien no pude escuchar. ¿Cuáles son esas 4 amenazas que impiden las 4 T? Son la amenaza ecológica, la amenaza económica, la amenaza sanitaria y la amenaza de seguridad. Esta amenaza de seguridad se abre en 3 amenazas. Amenaza a la seguridad de Estado, amenaza a la seguridad tecnológica y amenaza a la seguridad alimentaria. Me voy a detener en la amenaza al Estado, a la seguridad de Estado. Estas amenazas, dice el Papa, se resuelven con 4 sueños que los enuncia en Querida Amazonia. ¿Cuáles son esos 4 sueños? El sueño ecológico, el sueño cultural, el sueño social y el sueño eclesial. Invito a pensar sueños no como utopías, sino de acuerdo al principio esperanza. La esperanza es una virtud, es una habitualidad de la conciencia. La esperanza es lo que nos pone de pie, lo que nos pone en marcha, lo que nos enamora políticamente y que nos lleva a tomar decisiones en lo concreto, en el sentido del principio esperanza, del que tanto habló Ernest Bloch. Entonces, estos 4 sueños de Querida Amazonia son la respuesta concreta a las 4 amenazas que determina esta comisión del post-COVID. La mayor amenaza que tenemos es la amenaza a la seguridad de los estados. ¿Cómo se garantiza la seguridad del Estado? Con trabajo, porque como señala la OIT, el trabajo es el primer organizador social. Si la gente no trabaja, está desorganizada, es una sociedad atomizada y no puede haber organización política. El Papa deja muy claro en el capítulo 5 de Fratelli Tutti que la política es la forma más alta de caridad y que la organización política, el amor político, tiene que ver con esta idea de fraternidad. Pero para que haya organización política, tiene que haber trabajo. Los cuerpos tienen que estar juntos, tienen que poder entrar en diálogo, tienen que poder darse cuenta que la injusticia social no es algo natural, sino que es la consecuencia de decisiones egoístas donde se prioriza la acumulación de la renta a la dignidad de la persona. Entonces, pensar que la amenaza al Estado es cuidar que no se desorganice, porque cuando hay desorganización laboral hay desestabilización. Pensar una solución concreta es pensar el futuro como trabajo. Y para eso aparece el programa que se lleva adelante entre la OIT y el Vaticano, que se conoce como el futuro del trabajo, cuyo eslogan que se está tratando de instalar internacionalmente, que ya salieron los informes en todos los idiomas, es Work is Care, trabajo es cuidado. ¿Qué significa esto de que el futuro es el trabajo y que el trabajo es cuidado? ¿Cómo se traduce concretamente esto hoy? La tecnología no es la causa del desempleo del 62% de la población mundial activa. La tasa de desempleo, decimos que la tasa es del 9%, pero el 62% de la población trabaja, porque si no trabaja se moriría de hambre. El problema es que esa actividad laboral que realiza para sobrevivir hasta el día siguiente no está reconocida por los estados como trabajo. Entonces, aquellos cuyo trabajo está reconocido por el Estado como trabajo, tienen un empleo seguro. ¿Eso qué significa? Que tienen una protección social, que tienen acceso a cobertura médica, que tienen un fin de semana pago, que tienen descanso, que tienen seguro por desempleo, etcétera, etcétera. Pero todos aquellos otros trabajadores que están desempleados, pero que sí trabajan, no tienen ninguna protección del Estado. Por lo tanto, al día de hoy, a diferencia de hace 130 años, la brecha social no es entre patrones y trabajadores,
Porque hoy los patrones, esos de los que hablaba la Rerum Novarum, solo son el 10% de la población mundial. La gran brecha hoy la tenemos entre trabajadores, porque el 90% de la población mundial está dividida entre trabajadores que tienen empleo y protección social y trabajadores que no tienen un empleo y por lo tanto no tienen protección social. Entonces lo tenemos que ocupar hoy, tenemos que ayornar nuestro discurso a que la pelea no es como el Rerum Novarum entre patrones y trabajadores, sino que hoy se ha enfrentado a los trabajadores entre sí. Entonces lo primero que tenemos que atender con urgencia para que no se desestabilice la sociedad, para que no caigan los estados, su estado de derecho, es poner en equidad a los trabajadores. Hay que lograr cerrar la brecha entre trabajadores empleados y trabajadores desempleados. Porque en Latinoamérica se están matando entre trabajadores. Solo con ver las series de Netflix nos muestran que la guerra entre los narcos y todas esas cosas que nos muestran es entre trabajadores. Los que están muriendo de un lado y del otro son trabajadores, que se están peleando por un puesto de trabajo. Entonces, si queremos garantizar la paz social, tiene que ver con la justicia social, lo primero que tenemos que pensar es un futuro para el trabajo. ¿Y eso qué implica? El reconocer desde los estados ya todas las actividades laborales como trabajo. Por eso el eslogan es trabajo es cuidado, porque todo trabajo que se hace por el cuidado, todo el trabajo que en esta pandemia llamaron trabajadores esenciales, pero que siguen siendo trabajadores informales, si son esenciales, tienen que ser reconocidos como trabajadores. Entonces, trabajo es cuidado implica que para cuidar el Estado, para cuidar la paz geopolíticamente, para garantizar la paz interna y de justicia social, lo primero que hay que hacer es eliminar, achicar lo más posible la brecha entre trabajadores. Y eso significa reconocer como trabajo todas las actividades laborales. Ustedes te estarán preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con un recuerdo de los 130 años de la Rerum Novarum? Porque lo que quisiera dejar como mensaje es que no hay que perder cuál es el centro de la doctrina social, que como bien se dijo a lo largo de la jornada, por supuesto, es el trabajo. Es el trabajo. Pero lo que pide este actual Papa, la actual doctrina social de la Iglesia, el magisterio pontificio de Francisco, es tomar soluciones concretas. ¿Cómo podemos misionar cultural, socialmente, para poder eliminar esa brecha que hoy es inaceptable, no ya entre ricos y pobres, sino entre pobres? Hoy, hacerse cargo de la cuestión social, teniendo al centro a la persona del trabajador, implica ya tomar medidas para eliminar la brecha entre trabajadores. Bueno, hice mi exposición lo más rápido posible porque sé que han tenido muchas. Los invito a leer de manera desagregada el magisterio del Papa Francisco, y no solamente leer Laudato Si y Fratelli Tutti, también leer algo que apareció en el medio de esas dos encíclicas, que es lo que son las catequesis para curar al mundo, porque ahí el Papa entrelaza las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, con las tres prioridades, tierra, techo y trabajo, con las cuatro amenazas, ecológica, económica, sanitaria y de seguridad, y con los cuatro sueños, que son también una virtud teologal, la virtud de la esperanza. Muchísimas gracias. Querida Emilce, muchísimas gracias por tu intervención. De verdad que nos deja supremamente motivados viendo el futuro del trabajo como el cuidado. Recordar lo de las 4T, que también somos grandes seguidores, y la invitación a ver las catequesis para ver la amenaza y los sueños. Por supuesto, de la mano de los documentos cimeros del Papa Francisco, mirar esta historia de la Rerum Novarum con el nacimiento de esta doctrina social de la Iglesia, que creo que nos deja muy motivados para seguir trabajando. Hay muchos temas que obviamente tenemos que recoger.
muchos todavía para hablar y creo que esta es la oportunidad para seguir trabajando de la mano con todos los participantes y los expositores que han hecho su intervención para seguir dialogando y reflexionando sobre la doctrina social de la Iglesia, un tema que nos apasiona. Muchísimas gracias, de verdad, Denise.